Pues voy a empezar a tocar el tema de la revolución digital. Empecé a tomar este tema porque empieza en la década de los 50 a finales de los 70 con la tecnología digital, con la adopción de las computadoras digitales, las cuales pueden tener registros, y el uso realmente general de las computadoras, el celular, el internet. Y pues tomamos el tema de la caída del bloque socialista con las revoluciones de 1989. Y pues empezamos con el proyecto de Gorbachev, que era la imposibilidad de mantener la fuerza de los regímenes de las democracias populares, y con sus proyectos de la perestroika y la glasnost, que tuvieron una consecuencia en Europa del Este. Y bueno, el objetivo de Gorbachev era que estos países implicaran su propia perestroika, manteniéndose en el Pacto de Varsovia, pero la realidad desbordó sus esperanzas. Así que el país que inició con el proceso revolucionario fue Polonia. En una serie de huelgas en el 88, el gobierno comunista, dirigido por el general Jaruzelski, tuvo que sentarse a negociar con el sindicato de Solidaridad. Y bueno, la rápida descomposición del régimen comunista permitió que Lech Walesa fuera elegido ese mismo año presidente en 1990. En Hungría fueron los propios reformadores comunistas, como Imre Pozsgay, los que desmontaron con gran celebridad este sistema. Expulsaron a Kadar en el 88 y en la primavera del 89 se estableció el multipartidismo, y para octubre de ese mismo año el Partido Socialista Obrero Húngaro se disolvía y se aprobaba una constitución demócrata. Las elecciones del 90 llevaron al poder fuerzas democráticas anticomunistas. El cambio de Hungría tuvo una repercusión exterior. Se le unió pronto una oleada de manifestaciones a lo largo de toda Alemania Oriental. El líder de la RDA, Erich Honecker, se plantó la solución represiva. Fue sustituido luego por el comunista Egon Krenz, quien tomó la histórica decisión de abrir el muro de Berlín el 9 de noviembre del 89. Así que con el derrumbamiento de la RDA se abrió un proceso de negociación. Y pues Alemania al fin tenía una oportunidad histórica. El denominado Acuerdo de 4+2, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, posibilitó la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990. Con el derrumbe de la URSS, dejó a Estados Unidos como la única superpotencia mundial. En adelante, Washington podría ejercer el papel de gendarme mundial sin miedo a la concurrencia de otra superpotencia. Y aquí es cuando la globalización tiene su mayor auge después de la Guerra Fría. Pero, ¿qué es la globalización? Se define por ser un proceso tecnológico, social y cultural en la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, que los une su mercado. También usualmente se identifica como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven en capitalismo o una democracia liberal. Ahora vamos a empezar a tocar el tema de la Guerra del Golfo, que empezó en 1990 y terminó en 1991. Todo empezó cuando Saddam Hussein invadió el 2 de agosto del 90 el pequeño estado de Kuwait para recuperar las enormes pérdidas ocasionadas por la guerra que había enfrentado Irak con Irán, pero no tuvo en cuenta la nueva situación creada con el fin de la Guerra Fría. La ONU permitió a Bush atacar Irak, así que el presidente Bush pudo articular una gran coalición internacional. Después de un bombardeo iniciado el 15 de enero del 91, la ONU lanzó un ultimátum. Las tropas de coalición liberaron con una gran facilidad el territorio de Kuwait. Para sorpresa de muchos, las tropas norteamericanas no continuaron su camino hacia Bagdad y permitieron que Saddam continuara en el poder. El 28 de febrero se acordó un alto fuego en un conflicto inacabado que no iba a concluir ahí. Hablando acerca del conflicto árabe-israelí, en el proceso de paz
árabe-israelí tras el estallido de la Intifada, una revuelta palestina contra la ocupación de Israel en el 87. La Organización para la Liberación Palestina, la OLP, y su líder Yasser Arafat consiguieron consolidarse en la dirección de la resistencia palestina. El fin de la Guerra Fría facilitó que Estados Unidos y la Unión Soviética convocaran una conferencia sobre la paz en Oriente Próximo en Madrid del 91. En la capital de España se abrió un difícil proceso de paz basado en el principio de paz por territorios. Tras arduas negociaciones secretas en Oslo, en septiembre del 93 se firmó en Washington la Declaración de Principios sobre los Arreglos Provisionales de la Autonomía, que daba el pistoletazo de salida a un proceso de paz que desgraciadamente terminó fracasando. ¿Qué pasó en Europa después de la Guerra Fría? En el occidente se acentuaron los procesos de integración que firmaron el Tratado de Maastricht en 1992 y daban nacimiento a la Unión Europea, mientras en Europa Central y Oriental el derrumbamiento de los sistemas comunistas y de la Unión Soviética. Algún caso de proceso pacífico fue el divorcio amistoso entre República Checa y Eslovaquia en el 93. Una pregunta muy importante es ¿por qué se caracterizan los 90 por tener un sistema internacional de modo multipolar y unipolar? Y se caracteriza por la situación del sistema internacional que estamos en un mundo unipolar en términos de un poder hegemónico, con supremacía militar estratégica global de los Estados Unidos. Estamos en un mundo multipolar, es materia económica, debido a que Estados Unidos comparte su primacía con la Unión Europea y la región de Asia-Pacífica liderada por Japón, conformada así que lo han dado en llamarse la triada económica. Ahora vamos a hablar acerca del siglo XXI y vamos a hablar acerca de un tema muy recurrente en los 2000. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es la forma violenta de lucha política, la cual se persigue la destrucción del orden establecido, también con la creación de un clima de terror de una población en general o algún adversario. Realmente estuvo marcada por la guerra contra el terrorismo declarada por los Estados Unidos de América, principalmente tras los atentados de terrorismo del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Tras el atentado del 11 de septiembre, Bush atacó a Afganistán por darle cobijo a Osama Bin Laden, terrorista involucrado de Al-Qaeda. En el 2002 ingresa el euro a la Unión Europea. En el 2003 hubo una lucha contra el terrorismo internacional por los Estados Unidos. Bush acusó a Irak de amparar el terrorismo internacional, lo que justificaba un conflicto armado contra Irak. Provocó una profunda ruptura con esos de los países occidentales. Gobiernos que lo apoyaban como Reino Unido y España respaldaban su decisión, pero Francia y Alemania decidían condenar cualquier intervención bélica estadounidense. Fue un absurdo porque al final nunca encontraron ningún armamento nuclear en este país. El 11 de marzo del 2004, una célula de terrorismo de Al-Qaeda perpetraba en Madrid el atentado terrorista más grave de España y uno de los peores de Europa, con mochilas con explosivos en los vagones de los trenes que detonaron mediante alarmas de teléfonos móviles. Las explosiones de 4 trenes se produjeron casi de forma simultánea a primera hora de la mañana. En el 2004, un tsunami devasta el sureste asiático. Se dice que es el peor tsunami de toda la historia. Alcanzó costas de 12 países y el más afectado fue Indonesia. Se envían imágenes a la Tierra de sonda Mars en el 2004. Esta sonda se había enviado desde el 2003. Es una sonda europea. En el 2005 muere Juan Pablo II, causando una conmoción a nivel mundial. Su funeral, celebrado en la Plaza Romana de San Pablo, fue el más concurrido de toda la historia de la humanidad. En ese mismo año, se produjo una cadena de ataques terroristas que afectó al centro de la ciudad de Londres. Una cadena de explosiones prácticamente simultáneas. Miembros de Hezbollah atacan la base fronteriza de Israel en Sarit. ¿Qué es Hezbollah? Es una organización musulmana libanesa que cuenta con un brazo político y otro militar.
Se dice que recibe armas, capacitación y el apoyo financiero de Irán. Israel ataca el sur del Líbano para destruir sus instalaciones. Crisis de 2008. Se dice que este suceso empezó con hipotecas, con consumidores que no tenían suficiente solvencia hasta que quebró Lehman Brothers. Lehman Brothers es una de las fuentes de los bancos más fuertes de todo el mundo. Las bolsas mundiales entraron en un periodo de gran volatilidad, con caídas históricas seguidas de elevadas alzas en septiembre y octubre, periodo que pasó a la historia como el crash de octubre de 2008, ya que en esos últimos 7 días de ese mes sufrieron caídas superiores a las registradas en las crisis del 29 y 87. Llega el primer afroamericano a la Casa Blanca. Por primera vez en la historia norteamericana, una mujer, Hillary Clinton, y un afroamericano, Barack Obama, aspiran por el Partido Demócrata. Ella por el Partido Demócrata. En el 2010 se registró un terremoto de 7 grados en Haití, donde todo el mundo ayudó por la gran devastación que hubo. Se convirtió en la mayor catástrofe que nunca había tenido hacer frente según la ONU en su historia. Primavera árabe en el 2011. Después de un mes de manifestaciones en Túnez, Ben Ali deja la presidencia. Seguido, en Egipto ese mismo año, tras 2 semanas de protestas masivas, lograron que Hosni Mubarak renunciara a la presidencia. Un tsunami devastador en Japón. Matan a Osama Bin Laden en Pakistán tras el enfrentamiento contra militares en Estados Unidos. Rebelión en Siria contra Al-Assad se convierte en una guerra civil, la peor crisis de la época. 2013. Papa Benedictino renuncia. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido sumo pontífice bajo el nombre de Francisco. La epidemia del ébola de 2014 se extiende a través de todo el mundo. Una cadena de atentados yihadistas en París el 7 de enero del 2015 atacan el periódico satírico Charlie Hebdo en París. Atentados en París de noviembre del 2015. Primero en Saint-Denis, con atacantes suicidas. Después un tiroteo en el restaurante de Petit Cambodge. Un segundo tiroteo tuvo lugar en el Teatro Bataclan, en una brasier cercana al Estadio de Francia. Una explosión. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización de yihadista Estado Islámico.